siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Cabaña, café de origen, no lo vamos a tomar con un tema muy especial y se trata del perdón y la venganza. Y para ello tenemos como invitado a Luisa María Rubiano Franco, psicóloga de la Universidad de Antioquia. Luisa, buenas noches y bienvenida a Tinteando con la Firma. Un saludo para todos, Juan. Muy contenta nuevamente de estar acá en este espacio con ustedes. Eso está muy bien. Bueno, Luisa, un tema que yo creo que es un poquito espinoso, eso del perdón y la venganza. Eso va de la mano, porque si analizamos un poco, pues sobre todo los que ejercemos un poco sobre lo de la fe, el cristianismo, el catolicismo, hablamos de que en el Padre Nuestro inclusive se habla del perdón. Jesucristo habló mucho del perdón, se habla de que el que perdona se sana. ¿Cómo es esa parte, desde el punto de vista psicológico? Bueno, Juan, pues ahí hay una contradicción y una similitud, ¿cierto? Es un poquito paradójico, pero podemos mencionarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque nos confrontamos. Por una parte, algunas religiones o algunas teorías religiosas lo que nos dictan es, como usted lo acaba de mencionar, que tenemos que ser indulgentes, ¿cierto? Tener esa tendencia a perdonar, a no juzgar al otro, ¿cierto? Aprender a que se omitan pues como esas faltas, esas ofensas que en algún momento pudimos pues haber tenido o haber sentido. Pero por otra parte nos confrontamos con el componente cultural, ¿cierto? Desde lo cultural que nos dicen, usted es bobito, no se deje, al que le haga responda, ¿cierto? Entonces ahí hay una confrontación. Ojo por ojo, diente por diente. Exactamente, y muchas culturas o muchas costumbres sociales lo que nos dicen es preferible pedir perdón a ser perdonado, ¿cierto? Sí. Es preferible usted pedir perdón, pero no se vaya a dejar bajo ninguna circunstancia. Entonces ahí hablamos de confrontación entre la cultura y algunas líneas o teorías religiosas. También que vemos nosotros con la moralidad y las convenciones sociales, que hay costumbres que nos dicen cómo juzgamos el comportamiento de las personas. Entonces ahí está lo que está bien y lo que está mal. Entonces también vemos ahí como, por eso le decía al principio, una similitud pero también una contradicción. Claro, ya. Bueno, pero desde la parte psicológica es bueno perdonar. O sea, una persona que esté con una situación difícil y diario en la cabeza piense en esa situación, sí es aconsejable, y me disculpa la redundancia, aconsejarle que perdone y que se perdone ella misma también. Bueno, Juan, acá es importante hacer como una diferenciación o algo pues que me parece importante mencionar. Nosotros no hablamos de algo que sea bueno o sea malo, ¿cierto? En términos de la psicología como tal. Hablamos de algo que sea sano o poco sano, ¿cierto? Entonces ahí es bueno como que bien, empecemos, ¿cierto? Claro que sí, a aclarar esa Entonces, parte. ¿qué es lo que nosotros o desde muchas perspectivas y teorías de la psicología se puede plantear, o sea, pues como expuesto, que es sano y saludable para el bienestar propio, ¿cierto? Y tenemos que partir de ahí. Muchas personas que inician su proceso o que están pasando por algunas situaciones y problemáticas, ¿cierto? Circunstancias difíciles, lo que buscan es un bienestar integral para ellos mismos. Entonces ahí hablamos, el perdón no se puede imponer o no se puede obligar a la persona que perdone, ¿cierto? Porque ahí entran en juego muchas cosas, muchas características y muchas particularidades de las situaciones que han vivido la persona, de la magnitud de la ofensa o del daño que recibió, ¿cierto? Entonces, ¿qué hablamos? O en términos de qué lo podemos como catalogar, en términos de que es saludable y puede impactar de manera positiva el bienestar de la persona como tal. Qué bien. Bueno, ¿se puede catalogar que hay, me disculpa la expresión, hay perdones pequeñitos y perdones grandes?
Sí, Juan, claro que sí. De hecho, Sí. existen varios tipos de perdón y podemos hablar de varios tipos de perdón, ¿cierto? Por mencionar solamente algunos, como para hacer una síntesis o un resumen pequeñito, podemos hablar de un perdón parcial o incompleto. Perdón, parcial o completo, ¿cierto? O Entonces, completo. hablamos de una persona que perdonó, pero como que no del todo, ¿cierto? O Ya. hay un perdón que es condicionado o incondicionado. ¿Qué quiere decir condicionado? Yo lo perdono, pero Juan, usted se tiene que acomodar a mis condiciones, ¿cierto? Entonces mira que son varios tipos de perdón. También existe el perdón que es implícito o explícito. Hay ofensores que piden perdón, hay otros que no, ¿cierto? Y de la Ya. misma manera, hay personas que perdonan y lo manifiestan o es explícito, sí, Juan, yo lo perdono, pasemos la página y así seguimos. O nunca se tienen que decir nada, pero los dos, no, ya, chévere, pasamos la página y así fue, ¿cierto? Qué bien. También hay un tipo de perdón en las líneas religiosas o de algunas religiones que es humano y divino. Cuando dicen, no, que lo perdone Dios, ¿cierto? Entonces delegan como eso, esa función o esa acción, no, que lo perdone Dios porque yo no soy capaz, ¿cierto? Entonces podemos hablar de varios tipos de perdón. Qué bien. Eso se enlaza mucho con lo que les acabé de mencionar. Depende de la magnitud de la ofensa y del agravio que la persona sienta con esa acción o con ese daño que recibió de otra persona o de un grupo de personas. Bueno, Luisa, algunas personas tuvimos la oportunidad de ver como una charla que hubo entre unas mamás a las que les asesinaron sus hijos, la guerrilla, ¿sí? Donde estos exguerrilleros pues estaban pidiéndole perdón a estas mamás. Y hubo una señora que no quiso darle la mano a una guerrillera, ¿sí? Esa situación fue como algo incómodo. ¿Cómo se puede explicar desde la parte psicológica esa situación? Bueno, Juan, ahí usted mencionó algo que me parece también importante como traerlo a colación, y es que ahorita las víctimas, por el tema de la justicia, por el tema de todo, pues la justicia transicional, la ley de la reparación de víctimas, Sí. Han empezado, porque eso fue hace poco, ¿cierto? Son actores importantes en la justicia, ¿cierto? Y en todo lo que conlleva la justicia. Entonces ahí se busca una reparación para esas víctimas, ¿cierto? Dentro de esa reparación está la reconstrucción de la memoria, ¿cierto? De lo que pasó. ¿Por qué? Porque cuando yo siento esos deseos de venganza, cuando yo no he tramitado bien, cuando no he elaborado bien un duelo, en este caso, por ejemplo, de estas madres que usted me menciona, ahí lo que yo voy a tener, como usted lo mencionó ahorita, cuando una persona le da muchas vueltas a algo, ¿cierto? Sí. Eso se llama rumiación, en términos psicológicos se llama rumiación, que es yo le doy vueltas y le doy vueltas a una misma idea o a un mismo pensamiento, ¿cierto? Entonces, si yo no tramito eso de manera adecuada, pues yo voy a cargarme de resentimiento, de deseos de venganza, eso me va a generar emociones como enojo, ira, desmotivación, desinterés, se me pueden afectar muchísimas conductas y el ser humano es muy susceptible en ese aspecto, ingesta de alimentos, conductas de sueño, conducta social, conducta afectiva, ¿cierto? Pueden haber múltiples afectaciones. Sí. Si yo no lo tramito de una manera correcta, yo me voy a seguir cargando con eso, ¿cierto? Aparte de esas alteraciones conductuales o en mi vida cotidiana, también puedo tener alteraciones físicas, ¿cierto? Entonces hablo de que somatizo. Cuando usted le dice, Juan, usted somatiza las cosas, ¿cierto? Pero eso ya es muy personal, ¿de acuerdo? Y pues me devuelvo, retomo lo que dije ahorita, de acuerdo a la magnitud del daño que usted recibe en ese momento, ¿cierto? Esta señora, por ejemplo, puede que no lo haya tramitado de una manera correcta, que no haya tenido una herramienta o mecanismos, que no haya estado en un proceso terapéutico para poder abordar ese duelo o esa pérdida de su hijo, ¿cierto? Entonces lo enlazamos más con eso, que no estoy elaborando, no estoy gestionando bien mis emociones, ¿cierto? Y eso va a influir en las conductas que tenga. Por eso es importante que las personas que pasen por un proceso de duelo puedan elaborarlo también de una manera correcta. Cuando una persona solicita un perdón, dicen por aquí en el argot popular, de dientes para afuera, ¿sí? O sea, la persona que va a dar el perdón siente que de verdad, de corazón,
esa persona no lo quiere expresar. Simplemente, como lo que estamos hablando de justicia y reparación, pues quizás puede ser de dientes para afuera, sí, es algo que es por simplemente una condición. Esa persona, pues, digámoslo, no necesariamente puede perdonar, pero si ella siente que este personaje sí de verdad se siente mal por lo que hizo, es más fácil poder dar ese perdón. Sí, Juan, de hecho en las etapas o en lo que se ha categorizado como las etapas para que pueda tramitarse como el perdón o esa remisión de daños o agravios, tiene que primero reconocerse que hay un daño, ¿cierto? La persona tiene que identificar cuál fue el nivel de afectación o cuál fue pues como la magnitud de esa afectación de lo que sintió, ¿cierto? Posteriormente se tiene que identificar en el ofensor esas ganas de que puedan disculparlo, ¿cierto? De que puedan ofrecerle el perdón. Digo ofrecerle porque retomo, no es una obligación, Juan, usted me tiene que perdonar, ¿no? ¿Cierto? Porque recuerden que eso va muy enlazado con lo que siente la persona y cómo ha tramitado las situaciones. Entonces sí, claro, se tiene que identificar en la otra persona como esa genuinidad para poder solicitar como esas disculpas o ese perdón, esa indulgencia, ¿cierto? Pero ya de ahí de pronto a uno adivinar que la persona sí esté sintiendo como tal ese arrepentimiento, pues sí sería como un poco complejo, pero ya es como lo sientan las dos personas o los grupos de personas implicadas en el proceso. O como lo quiera expresar el que está solicitando el perdón, pues que lo sepa expresar y que, digámoslo así, condoler a la otra persona para que sepa que en realidad sí está pidiendo perdón de verdad. Exactamente, Juan, y de hecho algunos estudios o lo que nos han dicho pues como algunas teorías es que entre más cercana sea mi relación con el ofensor puede haber una probabilidad de yo querer perdonarlo mucho más fácil, ¿cierto? Bien, es algo pues como que nos han dicho como algunas líneas teóricas. Sí. Bueno, la parte de la reparación es fundamental, o sea, no lo miremos en este momento desde lo de justicia y paz, ¿sí? Sino que miremoslo desde una situación de amor, que yo quiero reparar ese causal de separación que hubo. Es primordial esa reparación. Juan, pues desde que la persona, desde que los dos quieran. Sí, pues ahí hablamos de como eso, ¿cierto? Las circunstancias que haya sentido el ofendido y lo que está exponiendo en este momento el ofensor. También ahí es muy importante, como les decía ahorita, poder tramitar y gestionar bien las emociones. ¿Por qué? Porque la venganza, para también tocar un poquito el tema de la venganza, es ese deseo, ¿cierto? O esa satisfacción que yo siento en un daño, ¿cierto? O a raíz del daño que a mí me hicieron. Es que Juan me hizo tal cosa y yo sentí muchísimo dolor. Yo deseo que sienta lo mismo, ¿cierto? Ahí hablamos nosotros de venganza, ¿cierto? Sí. Ahí se implican muchísimas cosas, como yo lo siento, las circunstancias o las condiciones con las que cuento en este momento, quién era para mí el ofensor, qué significaba para mí el ofensor, cuál fue la situación, ¿cierto? Entonces ahí podemos hablar de muchas cosas. Si se busca una reparación y la persona cuando no ha tramitado o no ha elaborado de manera correcta sus emociones, en este caso la situación o el daño que me generaron, que no lo he tramitado de manera correcta, yo voy a buscar posibles mecanismos para hacerle sentir a la otra persona lo mismo que me hizo sentir a mí, ¿cierto? Busco una reparación, un equilibrio que pueda sentir lo mismo que yo. Finalmente la persona lo puede ver así. Busca mecanismos para que el otro sienta lo mismo, pero eso lo único que va a conllevar es aún un impacto negativo, porque yo puedo sentirme liberada en el momento en que le haga lo mismo a Juan Carlos, ¿cierto? Pero posteriormente eso se vuelve un círculo, posteriormente puedo sentirme arrepentida, puedo sentir culpa, ¿cierto? Entonces por eso hablamos que es poco sano albergar esos deseos de venganza. O sea que en ningún momento se le recomienda a una persona vengarse.
Juan, pues no hablemos tanto de no recomendarlo, Sí, ¿cierto? sí, claro, Porque claro. ahí Sí, o sea, estaríamos- no, pues yo no, Sí, no lo sí. digo pues como psicóloga, Ajá. sino que a mí alguien me comente, no, hombre, vos tenés que devolver eso para que te calmes. Exacto, eso es adecuado, me parece a mí decirlo y lo menciono. ¿Por qué? Porque yo me estoy cargando de emociones negativas, puedo hasta somatizar como lo mencionábamos ahorita. ¿Qué voy a buscar yo? Mi bienestar, tramitar y enfocarme, o que cada uno se enfoque en su bienestar individual, enfocarme en tramitar, en yo poder sentirme bien y en liberar esa carga que tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hablamos? De que, como lo mencionaba ahorita, es poco sano nosotros albergar o tener o sentir ese tipo de deseo de venganza, ¿cierto? Eso puede conllevar muchísimas cosas, pero es natural, es apenas natural que nosotros alguna vez en la vida hayamos sentido o estemos por sentir ese deseo, ¿cierto? Como esa pequeñita, es que a mí me hicieron esto y ojalá que le pase lo mismo, ¿cierto? Eso es apenas natural, es una respuesta conductual y emocional de los seres humanos. Cuando yo siento que me están haciendo un daño, yo me voy a sentir enojada y yo voy a querer responder, ¿cierto? Huyendo o enfrentándome a la situación, ¿cierto? Pero que eso también ahí se puede enlazar con el componente de estrés, o sea, es que todo se puede pues como enlazar con ese tema de esas emociones poco positivas que manejamos en ese tema. Entonces es natural, claro que sí, yo sentir deseos de vengarme porque alguien me agredió, alguien me está ocasionando un daño. ¿Qué es lo que se busca, cierto? Por ejemplo, desde la psicología, ya que lo estamos mencionando así, que yo pueda racionalizar un poco esos deseos. Entonces, es apenas natural yo sentir deseos de responder ante alguien que me hizo un daño o me generó pues una sensación poco positiva, ¿cierto? Pero ahí es cuando se busca desde la psicología que se empiece a racionalizar la situación y se puedan visualizar las consecuencias que traen nuestros actos. En esa racionalización o en esa etapa de racionalización, yo lo que voy a hacer es, como dicen por ahí, pensar con cabeza fría, ¿cierto? Con cabeza fría. Entonces, sí es natural sentirlo, claro, y las emociones humanas en muchas ocasiones son primitivas, son pulsiones, son cosas que simplemente yo siento en el momento y que se conectan con mi estado fisiológico. Por ejemplo, cuando se han hecho estudios de cuando hay algunas personas que les dicen, Juan Carlos, imagínense una persona que a usted en algún momento le hizo mucho daño, ¿cierto? Sí. Imagínese la persona e imagínese el momento. Se han realizado diversos estudios científicos, ¿cierto? Y algunos de laboratorio, donde se ha identificado que en el organismo, en este caso, por ejemplo, de Juan Carlos, que pusimos el ejemplo con él, se incrementa la frecuencia cardíaca, las glándulas sudoríparas, ¿cierto? Hay un incremento, hay una actividad fisiológica que cambia. Entonces es bueno y tenemos que tener presente que somos una conexión de todo nuestro cuerpo. Claro, de lo que pensamos con la parte física. Sí, señor. No se puede qué separar tremendo. eso de ninguna manera. Entonces ahí es donde habla usted ahora de esa palabrita mágica que se llama somatizar, que es lo que nos generaría una cantidad de enfermedades. Sí, señor, claro que sí. Y de hecho, por ejemplo, cuando estamos muy cargados con el estrés, ¿cierto? Que es el tema también que está pues muy de moda. vigente, estrés con todo esto de esta contingencia, la gente de pronto aislada en sus casas, ¿cierto? Yo empiezo a somatizar y todos los organismos son diferentes, no significa que entonces Juan vaya a somatizar igual que Luis, ¿cierto? Puede que Juan tramite mucho mejor las emociones o tenga algunos mecanismos que le ayuden a liberar alguna carga emocional o afectiva, ¿cierto? Entonces hablamos de que son particulares todos los organismos y son individuales, ¿cierto? Por eso se habla pues como desde la concepción del individuo, pero sí, claro, en este caso, como lo mencionábamos ahorita, cuando estoy cargado de esas emociones de resentimiento, enojo, rencor, yo puedo somatizar de muchas maneras. Empezando, ¿por qué? Porque se ha asociado algunas conductas o algunas emociones del perdón y la venganza con algunas estructuras anatómicas del cerebro, ¿cierto? Sí. Nuestro cerebro tiene 5 lóbulos y todos se encargan de funciones en específicas de nuestro organismo y de nuestra conducta. Entonces, empezando por ahí, una relación directa o hay una asociación directa con nuestras zonas anatómicas en el cerebro y por ende yo puedo empezar a presentar o a reflejar mi carga emocional, en este caso y afectiva, con lo que mencionábamos ahorita, cambios en la ingesta de alimentos, cambios en la conducta de sueño, cambios en mi conducta social. Muchas personas lo somatizan en dolores directamente, entonces dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en las articulaciones, y ahí estaríamos hablando ya de afecciones psicosomáticas, que no tienen un origen físico, sino tienen un origen más de tipo mental. De pronto leí por ahí una vez como que
el odio genera tales situaciones en el cuerpo, el rencor esto, la venganza esto, si usted no perdona, tiene más accesibilidad a ciertas enfermedades. ¿Es esa parte, es lo que usted nos está comentando en este momento? Sí, señor, claro que sí, pero es importante que tengamos presente que cada organismo y cada ser humano es distinto, ¿cierto? Se han encontrado algunas particularidades, pero cada ser humano pues lo va a manifestar, sí, no lo se va a puede exteriorizar. Exactamente. Muy bien. Bueno, Luisa, con esto de la guerra, y estábamos hablando, y yo le hacía esa pregunta ahora de que si hay perdones pequeñitos o perdones muy grandes, pues dependiendo de las situaciones, se encuentra uno también situaciones como que alguien le comenta a uno una situación, y me disculpa la expresión, uno ve como tan ridículo lo que está llevando a esa persona a darle tantas vueltas, como lo decía usted, a esa situación, pero ella pegada de esa bobadita, de esa cosita, es que eso no vale la pena. ¿Por qué uno la ve de una manera y la otra persona la ve de otra? Juan, me parece muy interesante y muy importante esa pregunta, porque a veces desde nuestra realidad y desde nuestra percepción lo que hacemos es minimizar la realidad del otro, ¿cierto? Es un error que yo creo que en algún momento hemos cometido todas las personas o la mayoría de personas. Sí. Ay, usted tan bobito, usted está aburrido por eso, ¿cierto? No, entonces creo que con eso sí tenemos que ser muy respetuosos y es una invitación para que seamos muy respetuosos con la realidad del otro, ¿cierto? Sí. La realidad de Juan es diferente a la realidad de Luisa, ¿cierto? Puede que las cosas que a Juan le generen una ofensa, a mí no, y al contrario, ¿cierto? Entonces, hablar de esa magnitud de la ofensa o de la magnitud de mis emociones finalmente son mías, es mi realidad, ¿cierto? Entonces ahí también es importante tener eso en cuenta y que no todos vamos a sentir las conductas o los actos del otro de la misma manera. Qué bien. Bueno, Luisa, ya viene el otro caso. Usted lo está poniendo con Juan Carlos, entonces yo lo voy a poner con usted. Listo. Resulta de que usted está muy ofendida. Es más, yo la veo a usted lo mal que está con algo que yo hice. Y yo busco miles y miles y miles de formas de que usted me perdone. Quizás no tanto yo porque usted me perdone como tal, sino que yo quiero que usted se alivie, que usted cambie. Hay casos en el que definitivamente la persona no puede, no es capaz de perdonar. Juan, claro que sí, pueden presentarse esos casos. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros entrar a mirar o a evaluar ahí un poco? ¿Cómo está el ofendido? ¿Cierto? Si definitivamente el ofendido dice no tengo problema con eso, no siento deseos de vengarme, no siento deseos de que la otra persona sienta lo mismo, pero simplemente decido cortar el vínculo, la relación con esa persona. Entonces ahí lo podemos dimensionar desde el bienestar del ofendido, ¿cierto? Finalmente no me interesa tener ningún vínculo con usted, Juan, usted me ofendió mucho, me hizo sufrir mucho, decido yo por mi bienestar, mi paz y mi salud mental que dejemos la cuestión así, pero no siento esos deseos de resentimiento. Creo que ahí lo podemos desenlazar con eso y sería fundamental enlazarlo con eso, que no se alberguen ese tipo de resentimientos o rencores. Pero, y si lo volteamos ya, o sea, usted me está hablando así de que ya lo mochó y no hay ningún problema, pero resulta de que yo la noto a usted que está tan mal y como decía usted ahora, puede caer en unas enfermedades, en una situación tan mal, pero pues desde la parte psicológica, ¿qué se podría hacer con una persona que, digámoslo así, se está muriendo en vida ante una situación así? Listo, Juan. Antes de dar respuestas de interrogante, no solamente hablamos de enfermedades, y este punto se me pasó pues ahorita, cuando les hablaba que la venganza puede convertirse en un círculo o en algo que no me permita avanzar, porque puedo cometerle a Juan lo mismo, ¿cierto? O generarle un daño similar. Pero después puedo sentir arrepentimiento y culpa, ¿cierto? Y eso puede generar una espiral de más violencia, ¿cierto? Entonces el hijo de Juan se dio cuenta que yo le hice tal cosa y ahí empezamos en una espiral de más venganza, entonces se incrementa la venganza y por eso lo mencionábamos ahorita, puede ser algo liberador en algún momento, inicial y efímero, pero después eso puede convertirse y atraer mucha más violencia en algunos casos, ¿cierto?
Depende, a ver, usted nos hablaba ahora de que eso es innato, los deseos de uno quererse vengar, así sea, o que esa persona, uy, ojalá, es cierto, no influye la personalidad como tal. Claro que sí, Juan, influye la personalidad, Sí. influye muchísimo, ¿cierto? De hecho, tenemos que tener claro que nuestros rasgos de personalidad, por ejemplo, influyen en todas mis conductas y en todo lo que yo hago día a día, ¿cierto? Entonces, claro que influyen. Y para dar respuesta, para que no se me pase, que me faltó un pedacito de la pregunta anterior, Sí. ¿cómo tramitar eso que yo veo que en la persona está tan afectado, ¿cierto? Sí, Como lo mencionaba ahorita, se tiene que identificar esa magnitud del daño que hay en la otra persona. Claro. Y no solo identificar esa magnitud, también empezar a identificar mecanismos. Bueno, venga, vamos a ayudarle a tramitar a la persona esto, ¿cierto? Qué bien. Vamos a hacerlo por medio de la palabra. Entonces iniciemos entonces conversándolo, no sé, nosotros mismos. No funciona. Entonces Juan, págueme psicólogo, ¿cierto? Usted fue el que me hizo a mí el daño, Claro, necesito claro, terapia. claro. Usted lo quiere revertir, pues es Ajá. un ejemplo, Sí, ¿cierto? sí, claro. Pero claro, yo puedo entonces empezar. ¿Qué podemos y qué tenemos a la mano? Por ejemplo, iniciar un proceso terapéutico, ¿cierto? En el que yo pueda elaborar ese duelo o esa Eso. pérdida o esa situación de la que yo no soy capaz de avanzar. Claro, claro. Muchos televidentes dirán, bueno, pero un tema que de pronto es cursi, no sé, podrán decir eso, sí, pero lastimosamente ayer vi una noticia en el que capturaron a un señor porque descubrieron que él había matado a un vecino por un problema de linderos, o sea, mire, una especie de venganza, sí, un rencor, un odio que había ahí, y miren lo que termina. Entonces mire que es muy profundo este tema. Sí, Juan, Sí. claro que sí. Y de hecho ahí los lineamientos jurídicos y ya la ley o la justicia como tal, lo que busca es ser un poco más objetivos, ¿cierto? Y que la gente no cobre justicia por mano propia, Eso. como en este caso. Ajá. Que pueden existir muchas brechas en el sistema judicial, en el sistema penal, legislativo, pues sí, ¿cierto? No vamos a decir que no. Pero pues de hecho su finalidad es esa, ¿cierto? Tener como en cuenta las dos partes y que se pueda penalizar las cosas de una manera un poco más objetiva. Ya. Luisa, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que resumamos un poco. ¿Es buen negocio perdonar? Juan, sí es buen negocio perdonar, ¿cierto? Siempre y cuando influya de manera positiva en mi bienestar. Eso. Y recordemos que cada uno debe velar por el bienestar propio, ¿cierto? Y ya posteriormente, pues velo por el bienestar de quienes me rodean, de mis seres queridos. Pero si yo estoy cargado, estoy llena de unas emociones o unos sentimientos poco positivos que me están desconcentrando, que están afectando mi vida laboral, mi vida afectiva, mi vida familiar, pues ¿qué es lo que debo yo buscar? Liberarme y descargarme de esos sentimientos, de esas sensaciones y de esas emociones, ¿cierto? Entonces, siempre procurando, buscando mi bienestar y mi salud mental y salud integral como tal. Perfecto. Luisa, con usted el tiempo se va volando. Muy agradecido. Bueno, Juan, muchas gracias a usted y a ustedes por la invitación. Está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.